Cabeza al Pleno. Sesión extraordinaria del día 12 de agosto de 2016. Punto número 1, aprobación hasta sesión del 1 del 6 de 2016. ¿Alguna intervención? Unanimidad. Unanimidad. Punto número 2, solicitud al Ministerio de Fomento de transferencia de titularidad del tramo de carretera 630 a su paso por el polígono industrial de León, Onzoní y Santovenia de la Valdoncina. Bueno, esto os comento. Es algo que nos ha pedido el consorcio para que no se vean supeditados a tirar parte de las naves por la ordenanza que tiene carreteras del Estado en cuanto a edificación. Entonces tenemos que recuperar ese tramo de carreteras, tanto León como nosotros, para eso mismo, para que la línea de edificación no sea gravosa para los industriales, ¿vale? Creo que, bueno, Luis no estabas, pero creo que te voy a explicar, Luis. No sé si tenéis alguna intervención. No, está todo claro que el día de la reunión. Vale, simplemente es por eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna intervención más? ¿Algo? ¿Votos a favor de la propuesta o de la solicitud al Ministerio de Fomento para la transferencia de ese vial? Por unanimidad. Vale. Muy bien. Aprobación cuenta general presupuesto 2015. No sé si tenéis alguna intervención. No. Esta es la cuenta general del presupuesto que es compartido de la anterior legislatura con esta. Entonces, pues bueno. ¿Votos a favor? Perfecto. Unanimidad. Y luego, punto número 4, aprobación inicial y constitución de estatutos de la agrupación de municipios para el sostenimiento en común de la plaza de secretaria de intervención. Esto es que tener a Patricia, tenerla los días por la tarde, no nos resuelve, entonces es hacer un cambio, un acuerdo para que aquí esté más días por la mañana, pero sin fastidiar a los municipios donde ya estaba. Entonces, bueno, hemos estado hablando con el alcalde, con los alcaldes de los otros dos municipios, me ha dicho que no hay ningún tipo de problema, entonces es cambiar eso, pero tenemos que hacer, para que nosotros tener más tiempo, tenemos que ser el ayuntamiento mayor, con el número de habitantes y por horas, entonces es simplemente, como habéis leído, los estatutos y pedir la acumulación y que nosotros seamos el mayoritario. Sí, te quería comentar algo sobre el tema de los estatutos, lo que es un proyecto. En la Constitución de la Junta de Gobierno, ahí pone que tiene que ser los alcaldes y luego un concejal por cada... en el punto 3. La Junta de Gobierno estará formada por los alcaldes de los municipios agrupados y un concejal de cada uno de los municipios, que se aprobará en el Pleno. Sí nos gustaría que ahí fuera, por la parte nuestra, por la proporcionalidad de votos que tenemos, ser la segunda fuerza, que fuera... ¿En la Junta de Gobierno? Sí, que constara por lo menos aquí, en el punto 3, sí. Porque la Junta de Gobierno se conforma con los alcaldes de los municipios más un concejal de cada municipio. Entonces ahí sí que nos gustaría que constara por lo menos que sea por proporcionalidad de votos. Dentro del, como es un proyecto, cuando se termine... Pero la Junta de Gobierno... La Junta de Gobierno de la agrupación. De la agrupación. Sí, claro. Esto es un que tiene que ser un representante de cada ayuntamiento. Cada alcalde la constituye los alcaldes de cada ayuntamiento y un... alcalde, por ejemplo, de donde está ella. Estará formado por los alcaldes de los municipios agrupados y un concejal de cada uno de los municipios agrupados elegidos por el Pleno Municipal. Sí. Sí, aquí nos gustaría que constara eso. Como esto es un proyecto, que vaya, cuando se haga ya el definitivo, los estatutos definitivos, que conste que nos gustaría que fuera por proporcionalidad. Nosotros somos la segunda fuerza, entonces nos gustaría... Sí, pero así es ahora. Imagínate que dentro de X tiempo la Junta de Gobierno va a ser el presidente, el alcalde de los municipios. Cuando sea del PP... Pues entonces habrá que... pues supongo que sí, lo justo sería eso. O sea, también que sea el de la... No, lógico sería que fuera... Vale, pero por eso se pone elegido por el Pleno Municipal. Bueno, se puede poner añadir manteniendo la proporcionalidad en el Pleno. Sí, exactamente, sí. No tengo ningún problema en eso. Vale. Porque, a ver, la Junta de Gobierno de es una Junta de Gobierno... Es una Junta de Gobierno que no tiene... A ver, no tiene... Normalmente suele ser el teniente de alcalde. Jurídica, no tiene forma estatutaria, pero no tiene personalidad jurídica porque no vamos a acordar ningún acuerdo que no sea de agrupación. De la agrupación, y la agrupación es o la aceptación o la disolución.
Sí, sí, Si bueno. no, si no estoy equivocado, ¿eh? Pero bueno, que se guarde la proporcionalidad. Que se sí, pueda sí, añadir. Pero yo creo que incluso está bien, ¿no? Que Porque, podéis por poner otro lado, que porque según si la el día de mañana es al proporcionalidad revés, pues se puede de hacer los también al representantes revés. en el municipio, me parece bien. Perfecto, pues añadimos eso según la proporcionalidad de cada partido político en el municipio. Claro. Y no pasa más. Vale, ¿Vale? vale. Entonces, ¿Estamos entonces de acuerdo con esa salvedad? Sí, sí. Pues por unanimidad y se acabó el pleito.